comparto su orientación sexual o bueno, su raza, religión y demás, ¿cierto? Y el acoso sexual, bueno, pues referente al acoso psicológico, se llamaría moving. Lo que antes llamábamos en el colegio el bullying, en el trabajo se llama el moving. Y el acoso sexual es cuando utilizamos a una persona para satisfacernos sexualmente a cambio de algo, como por ejemplo un ascenso, una bonificación, un permiso, bueno, muchas cosas que pueden llegar a generar este tipo de situaciones de acoso sexual. Cuarto punto, consultar los siguientes conceptos referente a peligro, riesgo, accidente de trabajo, enfermedad laboral y COPAS, que es el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y quinto punto, referente a la clasificación de los riesgos laborales. Entonces, la idea es que definan cada uno de los riesgos, qué es un riesgo físico, qué es un riesgo químico, qué es un riesgo ergonómico, mecánico y asimismo con todos los 14 temas de riesgos laborales. ¿Está claro el taller de normatividad? Igual este taller yo lo voy a enviar al grupo, el PDF, para que sepan el punto que va a quedar, los puntos del taller como tal. ¿Sí está claro el taller, señora? Le habla Noemí de Hoyos. No sé cómo decirle, pero pienso de que, no sé si que usted estaba hablando anteriormente y nosotros no le pudimos escuchar y solamente pues yo pude observar fue cuando usted entró que teníamos un taller, que teníamos plazo para entregarlo, que bueno, ya todo eso lo he ido anotando acá. Espere un momentico, le explico. Aquí Sí, está. profe. Ajá, sí. Sí, pero aquí, pues no sé si mis compañeros compartirán pues mi apreciación con relación a este tema, y es que nos gustaría saber inicialmente qué es el sistema de seguridad en el trabajo, porque así pienso de que, bueno, yo lo entiendo porque ya tengo pues alguna experiencia en eso, pero sé que muchos de mis compañeros ni siquiera pues saben qué significa eso. Entonces, sí quisiera como que, por favor, eh, siquiera nos explique qué es la seguridad en el trabajo, por qué esa norma, por qué esa ley, por qué ese tipo de cosas, porque pienso que así estamos, no, o sea, vamos a recibir una información y tal vez cuando empecemos a hacer nuestros talleres no sepamos ni por qué lo estamos haciendo, ¿me entiende, profe? Claro que sí, es que todavía no he iniciado con mi cátedra. ¿Cuál es tu nombre? Noemí de Hoyos. Noemí, lo que pasa es que todavía no he empezado a exponer. Hasta ahora le estoy indicando cuál es el cronograma de trabajo. Y hay plazo hasta el 30 de mayo para subir esa actividad. No es ya, no es para mañana, no es para la otra clase, todavía hay plazo. Y todavía no he Bueno. empezado con mi exposición, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tengo abierta de una vez mis diapositivas para ya empezar con la clase como tal. Lo que pasa es que antes de iniciar con la clase, yo sí dejo en claro cuál es el cronograma de trabajo. Ah, ya, ok. Bueno. Entonces, referente al taller de normatividad, son 5 puntos y esto es preferiblemente en Word para luego subirlo a la plataforma, porque en plataforma solamente voy a dejar una sola actividad, que es ese taller. Y va a haber plazo hasta el día 30 de mayo. O sea que tienen tiempo pues para empezar a desarrollarlo, igual se les deja tiempo hasta fin de mes. Referente a la sustentación en clases, que también eso es una actividad que se califica. Para la próxima clase, que es el 19 de mayo, necesito que cada uno de ustedes escriban en su cuaderno la narración de un accidente que les haya ocurrido o que ustedes sepan que les ocurrió a alguien conocido para socializarlo dentro de la clase. Al final de esa narración que usted va a escribir ahí en su cuaderno, la idea es que usted identifique cuál riesgo se vio identificado allí, si fue un riesgo físico, químico y demás. Esto se va a hacer como tarea a partir de lo que veamos el día de hoy. Por eso es que simplemente estoy avisándoles cuál va a ser las tareas para las subsiguientes sesiones,
pero todo teniendo en cuenta de lo que yo les voy a explicar. Ahora, referente a la exposición de riesgos laborales, si ustedes se dan cuenta, empieza la próxima clase ya. ¿Por qué empieza la próxima clase? Porque al día 26 de mayo yo ya tengo que tener terminada toda la competencia del área de seguridad y salud en el trabajo. Y por ello voy a empezar a asignar los temas de exposición. Ya ahí sí, para empezar ya con toda la normatividad como tal que me corresponde dictarles el día de hoy. Entonces, aquí están, ya voy para allá, para asignarle a cada uno el riesgo que le corresponde para su exposición, la cual va a ser expuesta delante de sus compañeros en forma de diapositivas. Por cada uno de ustedes los va a exponer según el riesgo que le corresponda. Entonces, aquí sí quiero dejarlo al libre albedrío para saber qué tema les gustaría exponer cada uno y me diga, profe, yo quiero físico, o otra persona me diga, no, yo quiero químico, y así sucesivamente ir asignando. Entonces, de esta diapositiva, ¿quién desea escoger riesgo físico? Yo escojo, profesor. ¿Cuál es tu nombre? Heidi Hernández. Espérame un momentico, me devuelvo porque no le estoy entendiendo. ¿Quién? Heidi Hernández. Heidi. Bueno, Heidi, muy bien. Ya escogiste riesgos físicos. Muy bien. Químicos. Yo, profesora. ¿Tu nombre? Reinel Higinio. Reinel. Muy bien. Por favor, vayan tomando nota, cada persona, el tema que está escogiendo para que esté, por favor, cerramos micrófonos. Por favor, cerramos micrófonos. Ya. A ver, ¿qué quiero? Que si Heidi escogió físico, ella va a tomar nota del riesgo que le correspondió, porque muy seguramente después se les olvida y me dicen, profe, ¿qué tema fue el mío? Y yo la verdad ahorita no estoy tomando nota. Como cada quien escoge su tema, cada quien es autónomo de tomar nota del tema que le correspondió para así mismo realizar su exposición. Entonces vamos en Reinel, que escogió químico, ¿cierto? Sí, profesora. Bueno, muy bien. Biológicos. Yo, instructora. Yo, profesora. Uy, ahí sí, escojan entre ustedes dos cuál de los dos. Marley Tatiana. Marley. Marley, ¿sí? Sí, señora. Marley, listo, Marley. Biológico. Psicolaboral. Yo puede ser Carlos. Carlos, muy bien, psicolaboral. Ergonómicos. Yo, profe. ¿Tu nombre? María Camila Bautista. Listo, María Camila. Mecánicos, que es el tema de uso de herramientas y de máquinas. Yo, instructora. ¿Tu nombre? Andrés. ¿Andrés? Sí, instructora. Bueno. Eléctricos. Una pregunta. Eléctricos. Yo, instructora. ¿Tu nombre? Nilson Aguilú. Nilson, muy bien. Locativos. Espera que llegó alguien. Locativos. El tema de locativos, ¿quién le gustaría hacerlo? Yo, profe. ¿Tu nombre? Barlán. Ay, discúlpame que no te entendí. ¿Cómo fue que me dijo? Barlán. Barlán. Noemí levantó la mano, cuéntame.
No, profe, eso hace rato. Ah, qué pena. María Camila levantó la mano. María Camila, tú levantaste la mano. No. Listo, seguimos. Locativo me dijo, ¿cómo es tu nombre, Locativos? Barlán, ¿me dijiste? Sí, señora. Bueno, arquitectónico. El tema de riesgos arquitectónicos, ¿a quién le gustaría trabajarlo? Instructora, John Velázquez. John Velázquez, gracias. Público, riesgos públicos. Yo, instructora. ¿Tu nombre? Cristian Torres. Listo, Cristian, gracias. Riesgos naturales. Instructora, yo. Julián Manrique. Julián Manrique. No, le alcé la mano primero. Yurli Garzón. Yurli. Garzón. Bueno, Yurli Garzón, listo. Naturales, Yurli Garzón. Espacios confinados. Julián Manrique, instructora. Julián Manrique, muy bien. Accidentes de tránsito. El tema de accidentes de tránsito, mira que faltan 3 temas. Pero yo miro cuántas personas están en sala. Uy, son hartísimos. O sea que aquí va a tocar hacer... Ya ahorita reasigno las personas que queden con otra persona. Con otro tema de exposición. Riesgos de accidentes de tránsito. ¿Quién? Genaro lo está pidiendo, es que no tiene audio. Ah, bueno, gracias. Ok. Trabajo en alturas. Yo, profesora. ¿Tu nombre? Noemí de Hoyos. Listo, Noemí. Riesgo tecnológico. Yo, profe. ¿Tu nombre? Nicolás Castañeda. Nicolás. Bueno. ¿Qué personas harían falta por tema para reasignarles tema? ¿Me dicen su nombre, por favor? ¿Qué personas le harían falta tema de exposición? Recuerden que ya es nuestra primera actividad evaluativa y va a ser para la próxima clase. Nadie, ya todos los que estamos en sala tienen, ¿no? Creo yo. Pero es que como son 14 temas, hay que todavía falta gente. Compañeros, los que no hayan pues escogido temas que le notifiquen a la instructora. Sí, falta gente, claro. Me preocupa. Instructora, ¿cuántos temas tiene ahí? No, a ver, lo que pasa es que las personas que hagan falta, me tocaría colocarlas de pronto con ciertos riesgos que son largos, para que complementen o que lo hagan en grupo, digámoslo así, con el riesgo físico, con el riesgo químico y con el riesgo biológico. Por eso necesito saber quiénes son los que faltan por tema. Instructora, qué pena. Habla Cristian Torres. Sí alcanzo a tomar nota del que escogí yo, es que escuchaba entrecortado. Entonces no sé si tomaría nota o quedaría yo. Yo ya asigné temas. ¿Tú ya quedaste con temas? No recuerdo que tú me hayas dicho que querías un tema en especial. Es que estoy asignando a las personas según por decisión qué tema les gustaría escoger. Entonces, a Cristian no... Sí, señora, yo... ¿Cuál?
Yo había escogido el de riesgo público, robos y atracos, Ok. pero por eso le digo, no sé si alcanzaría a escucharme porque se escuchaba entrecortado. Ok. Sí, ya los de acá ya están. Digo, son las personas que aún, si es riesgo público, ya trabaja sobre ese, ¿vale? Quiero saber es de los que están en sala, que sé que todavía faltan personas que no se les ha asignado tema. Javier, listo, Javier. Javier, tú vas a trabajar con la persona que le correspondió riesgo físico. Ese va a ser día 2. Listo, profe. Javier, ¿quién fue la persona que le correspondió riesgo físico? ¿Me repite su nombre? Heidi Hernández. Heidi. Entonces, Javier se comunica con Heidi para que puedan hacer un buen trabajo los dos. Bueno, profe. Claudia, ¿usted tiene tema? Claudia Cárdenas. No, señora. Usted va a trabajar con riesgo biológico. ¿Quién fue la persona que escogió biológico? No le escucho bien, profe. ¿Quién fue la persona que escogió biológico? Chicos. ¿Se les olvidó quién fue? Creo que fue Marley. No, Marley no fue. Marley fue otro, Marley fue psicosocial. Bueno, Claudia, entonces tú vas a entrar al grupo de... Falta Karen, listo. Karen y Claudia. Entonces, Claudia, tú vas a entrar a apoyar el tema de espacios confinados. ¿A quién fue la persona que le correspondió el tema de espacios confinados? Chicos. Yo, instructora, Juliet Manrique. Juliet, listo. Entonces, Claudia Cárdenas va a entrar a apoyarte. ¿Listo, Juliet? Para que se comuniquen las dos y puedan hacer un buen trabajo. Listo, instructora. Sí, señora. Listo. Ahora me dice Karen. Karen, ¿dónde está Karen? Karen fue la que me escribió, Karen Pardo. Karen, tú vas a entrar a apoyar a la compañera de trabajo en alturas, Noemí. Karen, ¿me escuchas? Karen Pardo. Karen. No sé, no. O sea, parece que se salió de la sesión. Profe, es que no le sirve el audio. Ah, Karen no le sirve el audio. Entonces, para que me hagan el favor y le avisen. Pero ella sí nos está escuchando. ¿Tema de alturas con quién? Con Noemí. Ah, bueno, listo, Nena. Vale, ahora sí vamos a iniciar. Bueno, entonces teniendo en cuenta que ya todos quedamos con tema de exposición, recuerden que es para la próxima sesión ya. Entonces, vayan preparando su exposición ya para presentarse delante de sus compañeros la próxima clase. Es decir, presentan sus diapositivas y van a presentarse, a exponer como tal. También es necesario que la narración del accidente sí sea en su cuaderno. Esto es en diapositiva de la exposición y la narración del accidente de trabajo sí es en el cuaderno individualmente, cada quien lo hace, para luego socializarlo dentro de la clase. ¿Estamos con este cronograma, chicos? ¿Sí les quedó claro el cronograma? Sí, correcto, es claro. Perfecto. Sí, señora. Vale. Entonces vamos a empezar. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, yo pues ya me presenté. Una pregunta. Señor. Mire, ¿cómo pues directamente usted nos está poniendo esto pues prácticamente rápido, así visualmente rápido, y hay personas que aquí están principiantes con el tema de tecnología? ¿Cómo se hace en esa parte, en el modo de explicación?
para una diapositiva, porque muchos se van a preguntar cómo lo hago. Ah, bueno, listo. La idea sería armar las diapositivas en PowerPoint y luego se comparte en pantalla. Lo importante sería poder compartirlo desde un computador, sin embargo, desde el teléfono celular también lo puedes hacer. La idea es que armes el archivo y lo guardes en la galería del celular y en el momento en que quieras compartir pantalla, si ustedes se dan cuenta aquí en esta parte, aquí donde estoy yo señalando, hay unos punticos. En esos punticos ahí le aparece pantalla completa, pues yo porque en este momento estoy proyectando, ya me aparece ahí, pero entonces ahí le dice compartir pantalla y dice pantalla completa e inmediatamente ahí ya empiezas a compartir tu exposición. ¿Sí te quedó claro, Sí, Joan? o sea, sí, porque es que de igual forma yo lo puedo realizar, pero sé que hay compañeros que se le van a dificultar. Entonces, explicarle el proceso, cómo hacerlo. Bueno, si hay dificultad de pronto para compartir pantalla, también lo pueden leer. Usted empieza a leer su exposición y nosotros lo estamos escuchando. Si es problema de visualizar ya como tal el compartir la pantalla del celular o el compartir como tal la pantalla del computador. Pero finalmente eso es, aquí es fácil. El proceso ¿cuál es? Es colocar aquí donde están los tres punticos, en la parte baja de donde usted se está proyectando a la clase, en la parte de abajo, ahí hay 3 puntos. En esos 3 puntos le da la opción de compartir la pantalla. En el momento en que usted ya comparta la pantalla, ahí abres el archivo donde tú tienes tu exposición. Ok, gracias. Instructora, Señor. bueno, yo que entré ahorita porque ya se me caía. No hay más tareas, solamente esa. Sí, señor, solamente es eso. Por ahora ya, como les dije, la narración que es así la podemos escribir en el cuaderno, porque es para comentarla dentro de la clase, para participar, y la exposición que sí es para proyectarla. ¿La qué? No escuché lo primero que dijo. Yo necesito que por favor le tomen nota o tomen pantallazo de lo que yo en este momento estoy proyectando. Tomen foto de este pantallazo para que sepan las fechas. Alguien que nos haga el favor y tome la foto. ¿Listo? Vale, yo la puedo tomar y ya la subo al grupo Ay, muchas gracias. para que la puedan ver, ¿listo? Vale, sí, señor. Listo, Bueno, ok, perfecto. Listo, entonces Gracias, Carlos. para compartirle, para decirle al compañero que me está preguntando, la exposición ya es para dentro de 8 días, del tema que se les acabó de asignar, y la narración del accidente también es para dentro de 8 días, pero eso sí solo es escribirlo en el cuaderno. Esas serían las 2 actividades que ya tendríamos para presentar la próxima clase. ¿Listo? El taller de normatividad, sí es en la plataforma. Doctora, todas las diapositivas también. No le entiendo. Las diapositivas también se pueden presentar desde el celular. Sí, pero tú ya tienes que tener el archivo guardado, es decir, lo armas en el computador y luego lo mandas a tu WhatsApp y desde WhatsApp tú puedes proyectarlo. Así hacen los estudiantes cuando están desde el celular. Abren el WhatsApp ahí desde la aplicación del Google Meet y de una vez proyectan. ¿Listo? Pero, o sea, yo como tal no puedo crear la diapositiva desde el celular. Es que, por ejemplo, yo aquí trabajo en una finca interna, entonces acá no encuentro la facilidad del computador. Bueno, entonces ahí en tu caso, pues si no tienes las facilidades para hacer las diapositivas, sería que hicieras en unas hojas o en una cartulina tu exposición y ese día le tomas la foto a la cartulina. Si quieres me la envías por WhatsApp, yo te comparto pantalla y tú empiezas a exponer. Así se ha hecho con muchas personas que se les dificulta de pronto tener acceso a PowerPoint o a un computador como tal.
¿Listo? Vale, instructora, gracias. Bueno. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Vamos a empezar hablando del tema de seguridad y salud en el trabajo, y la Organización Mundial de la Salud la define como una actividad multidisciplinaria. Debo decir que anteriormente se conocía como salud ocupacional. A partir del año 2012, con la ley 1562 hubo muchos cambios, entre ellos el concepto de accidente de trabajo y entre ellos el concepto de el área de salud ocupacional, que ahora sería seguridad y salud en el trabajo. La OMS la define como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. ¿Quién quisiera participar y decirme el por qué la OMS la reconoce como una actividad multidisciplinaria? ¿Por qué creen ustedes que la OMS la definirá como una actividad multidisciplinaria? Pues multidisciplinario quiere decir que hay muchas funciones que cumple ella como requisito. Ajá, así es. Bueno, pero les voy a explicar por medio de un ejemplo. Resulta que don José el día de hoy se ha cortado en una máquina el dedo meñique de su mano derecha. ¿Qué es lo primero que deberíamos brindarle a don José? La atención de urgencia. Primero auxilio. Muy bien, los primeros auxilios, e inmediatamente enviarlo al hospital para que lo valore un médico. Después de que lo valora el médico, ¿para dónde lo remite? Profe, Señora. antes de continuar, yo quisiera hacerle una pregunta a mis compañeros. Sí. ¿Qué es para ellos OMS? Organización Mundial de la Salud. Lo dice Organización Mundial de la Salud. Yo quisiera saber si están visualizando la diapositiva, porque no entiendo la pregunta. Si están visualizando la diapositiva y dice el tema, la sigla y lo que corresponde a la sigla. Es un estado completo de bienestar físico, mental o social. No lo entiendo. Mi pregunta es, ¿están visualizando las diapositivas? Sí, instructora. Sí, se ve. Señora. Sí, señora. Es que como estoy dando el ejemplo para poder que me entiendan que es una actividad multidisciplinaria, que todavía no he salido del concepto. No sé si pueda seguir. Sí, siga, doctora. Bueno, la Organización Mundial de la Salud la define de esta manera por varias razones y les estoy explicando por medio de un ejemplo. Una razón fue como la que explicó el compañero, referente a que como es una actividad que requiere de muchas, o aplica a muchas actividades ocupacionales. Pues resulta que la OMS nos la define porque en un momento de un accidente, como le pasó a este señor José, va a requerir de muchos especialistas, ¿sí? En el caso tal de que, por ejemplo, fue en el caso del dedo, en primer lugar lo va a valorar un médico y luego lo va a remitir al ortopedista para saber si hay compromiso de hueso o no. Después de que quizás se le haga una amputación al señor, necesitamos, pues, ¿para dónde más remitirlo? Sería para un especialista ¿en qué? En psicología, porque no es fácil de que usted se haya levantado hoy con sus 5 dedos y a media mañana no tenga sino 4. O sea que eso es un impacto psicológico para cualquier persona. Por tal, pues necesitaría de un especialista en el área de la salud mental, ¿cierto?
Ahora, en el caso tal de que no hubiese que amputársele el dedo al señor, sino se requiera solamente de yeso, quizás puntos, bueno, todo el tema de rehabilitación, luego se remitiría para el profesional del área de fisioterapia. Entonces, lo que nos está indicando este concepto como tal es que nadie está exento de un posible accidente o enfermedad en el trabajo. Por tal motivo requiere de tener la cobertura necesaria en salud, en pensión y en riesgos laborales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para cada área de mi cuerpo hay un especialista que va a estar correspondiente a lo que pueda llegar a ocurrir tanto como un accidente como en una enfermedad. Por eso es que esta disciplina lo que busca es controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de condiciones de riesgo. Es decir, que un HS, así como normalmente se les llama a los personas profesionales en el área de salud ocupacional, son estas personas que se encargan de estar, digámoslo así, controlando y que todos sus trabajadores estén con todos sus elementos de protección al día, es decir, que los tengan puestos, colocaditos, ¿cierto? Y verificando que las instalaciones de la empresa se encuentren en adecuadas condiciones. Es decir, que si hay un tomacorriente en mal estado, pues tiene que estar reparado, porque probablemente ese tomacorriente puede llegar a generar una electrocución para una persona, ¿sí? Y así sucesivamente, si de pronto el piso está demasiado liso, pues habría que hacer algo para cambiar ese piso de tal manera que no vaya a generar posibles resbalones o posibles fracturas en los empleados. ¿Sí les quedó claro como tal el concepto para continuar, chicos? Sí, Sí, señora. Anteriormente, bueno, gracias. Anteriormente, las empresas se limitaban mucho, era la parte física del trabajador, es decir, entregarle a cada trabajador sus elementos de protección, sin contar con lo que pudiera estar pasando con la parte psicológica, que también es importante. Y ya les voy a decir el por qué es importante tenerlo en cuenta. Y debido a esa situación se crearon unos programas que se llaman los programas de salud ocupacional, donde se tienen en cuenta en primer lugar el plan de higiene, el plan de seguridad y el plan de medicina preventiva. En primer lugar, el plan de higiene nos habla de todo el orden y limpieza que se debe tener en una empresa. De ahí la importancia de que haya una aseadora, no solamente para que se vea bonita la empresa, sino para que realmente evitemos todo el tema de virus y bacterias que pueden llegar a generarnos enfermedades. Ahora, no estoy hablando solamente de orden y de aseo, también estoy hablando en el plan de higiene, el control biológico de las plantas. Todo lo que tiene que ver, sobre todo cuando son empresas que trabajan en campo abierto, ¿sí? Que requiere de tener ese control biológico como tal. Ahora, cuando hablamos del plan de seguridad, nos habla de todos los elementos de protección que se deben tener en cuenta para cada cargo. Y ustedes bien saben que para cada cargo hay unos elementos de protección totalmente diferentes. Si bien es cierto, ustedes ya conocen cuáles son los más comunes, el casco, el overol, el tapabocas, el tapaoídos, ¿sí? Los guantes, las botas, si estamos hablando, que sea una actividad a nivel eléctrico, estaríamos hablando con botas dieléctricas, ¿sí? Guantes dieléctricos, casco dieléctrico, ¿sí? O sea que para cada actividad siempre van a haber unos elementos de protección específicos. Ahora les pregunto, ¿cuáles creen ustedes que son los elementos de protección que se deben tener en cuenta en una oficina? En una oficina pueden ser Extintor. filtros. Las tomacorrientes. Bueno, esas son cosas de seguridad de toda la empresa. ¿Sí? Bueno, en una oficina, Sillas. muy bien, las sillas ergonómicas. ¿Por qué? Porque una persona va a durar 8 horas sentada en una silla, entonces requiere que tenga una silla totalmente ergonómica para que ella pueda estar cómoda
sus 8 horas ahí sentada. Otro elemento de protección que se debe tener en cuenta es el reposapiés. ¿Por qué el reposapiés? Porque el solo hecho de una persona durar 90 grados en la silla durante 8 horas, desde las caderas a los tobillos, pues no los va a durar y va a requerir cambiar de posición de sus piernas. Por eso es importante el reposapiés. También el pack mouse, que es la almohadilla que se tiene en cuenta ahí en el mouse, precisamente para evitar el síndrome del túnel del carpo, ¿sí? Y obviamente una buena ventilación, porque va a estar allí encerrada 8 horas, entonces requiere una buena ventilación y de una buena iluminación, ¿sí? Ahora vamos con el tema del plan de medicina preventiva, que es el que se encarga de la parte psicológica de nuestros trabajadores, ¿sí? Nos dice que son las acciones que toma la empresa para mantener al personal informado, es decir, son todas esas charlas, talleres, capacitaciones, actividades lúdicas y recreativas que se deben tener mínimo una vez al mes, que solamente se programan una vez al mes realmente. Pero hay empresas que no lo hacen y ustedes tienen todo el derecho de tener esa actividad como tal. Donde solamente, pues donde también se va a trabajar temas específicos a nivel de interacción social, como por ejemplo resolución de conflictos, un taller de autoestima que tiene que ver más como en la parte de crecimiento personal, a nivel de manejo del estrés, ¿sí? Talleres de comunicación asertiva, todo esto que hace que mis empleados se sientan a gusto, sobre todo para contrarrestar el mal ambiente laboral que a veces se genera en las empresas. Y es allí mismo, en ese plan en medicina preventiva, donde se hace seguimiento a ciertos casos que se detectan en la empresa. Como por ejemplo, les voy a poner un caso. No sé si ustedes recuerdan por allá para el año 2015, el caso del señor piloto. Él trabajaba para una aerolínea canadiense y él ya había reportado a la empresa que estaba sufriendo de depresión. Ustedes bien saben que cuando nosotros entramos a la empresa, nos hacen unos exámenes médicos, ¿cierto? Y psicológicos. El examen médico es para saber cómo estás tú físicamente y el examen psicológico es para saber cómo estás tú a nivel de alteración mental y demás. Se supone que debes estar estable, ¿cierto? Pero al cabo de un tiempo vuelven y se practican estos exámenes para determinar la evolución tuya dentro de la empresa. Resulta que en esos exámenes periódicos fue que el señor piloto ya había reportado a la empresa que estaba padeciendo un problema de depresión. Y eso se llama un trastorno emocional depresivo. Y la empresa nunca hizo nada al respecto. Sí, reportó el señor, pero nadie se acordó del caso, nadie hizo nada del caso. Y el señor siguió normalmente trabajando como piloto. Y sucedió un día que iban en un vuelo para Francia, y pues este señor ya había pasado de la fase de depresión suicida a la fase de depresión psicopática. Resulta que en la fase de depresión suicida, que son en sus inicios, es cuando usted no quiere hacer nada, no quiere comer, no quiere salir, no tiene ganas de nada, ¿sí? Luego después pasa a una depresión psicopática, que es cuando usted quiere morirse a toda costa sin importar sus responsabilidades que tenga en el momento, o a quien se lleve por delante, o a quien tenga a su cargo, ¿cierto? ¿Qué sucedió ese día? Este señor iba como copiloto en ese vuelo, el piloto sale un momento de la cabina, y él queda al mando del avión. Y pues en ese momento lo que hizo este señor, como ya estaba en su fase de depresión psicopática, él lo que hizo fue estrellar el avión contra los Alpes franceses. Cuando sucede toda la tragedia, se dan cuenta que no hubo fallas técnicas y van y revisan el historial clínico de cada, pues de los trabajadores, es decir, de las personas que pertenecían a la aerolínea y que estaban allí, y se dieron cuenta que este señor sí había reportado un proceso de alteración emocional y la empresa nunca hizo nada al respecto. La pregunta es, si hubiese podido evitar este incidente, esta tragedia.
Seguro de conocimiento. Sí, claro. Así es. ¿Por qué? Porque resulta que puede ser que el programa de salud ocupacional, es decir, del que estamos hablando, estuviese muy bonito en la aerolínea y en el papel, pero no se estaba cumpliendo. ¿Por qué no se estaba cumpliendo? Porque no hubo un seguimiento al caso, a pesar de que él ya había reportado en el historial clínico que estaba padeciendo esta enfermedad depresiva. Entonces, a lo que voy, claro, cuando una persona no está en condiciones físicas o mentales para asumir un cargo, inmediatamente se tiene que hacer rotación de personal. Es decir, esta persona no podía seguir en este riesgo tan alto que es el del piloto, ¿sí? Padeciendo no solamente ese trastorno emocional, sino además el nivel de riesgo que le generaba su trabajo, y aún así pues lo llevó pues a esta tragedia. Ahora, ¿qué le tocó a la aerolínea? Pues pagar la indemnización a 200 víctimas, a 200 familias, porque pues iban allí 200 tripulantes en ese avión. Entonces son cosas que uno dice, ¿se tiene que tener en cuenta la parte psicológica de los trabajadores? Sí. ¿Se tiene que hacer seguimiento? Sí. Porque casos pueden llegar a ocurrir. Ahora, puede ser que si se hubiese hecho una rotación de personal con este señor, probablemente no hubiese generado esa tragedia. Probablemente este señor, estando en una oficina quizás, no hubiese pensado una cosa tan terrible como sucedió ese día. O quizás si hubiese generado una depresión psicopática, probablemente no hubiera generado de tanta magnitud la tragedia que él generó en esa ocasión. Entonces, para tener en cuenta que estos programas deben generar un equilibrio en la salud física, mental y social. Es decir, que tiene que asegurar un bienestar físico, mental y social en nuestros empleados. Si yo no logro mantener un equilibrio en estas tres componentes del ser humano, pues yo no estaría hablando de seguridad y salud en el trabajo en mi empresa. Ahora vamos para las situaciones más comunes de las cuales se encarga de prevenir la salud ocupacional. Entonces, en primer lugar, están las torceduras o quebraduras cuando se tiene el mismo movimiento constantemente. Problemas en los oídos cuando estamos expuestos a ruidos constantes. Problemas en la vista cuando de pronto estamos expuestos a químicos que puedan llegar a salpicarnos, ¿sí? O de pronto a los rayos del mismo computador, a la radiación que puede llegar a generar, ¿sí? Enfermedades en órganos internos al inhalar ciertas sustancias cuando hemos estado en contacto con químicos, ¿sí? Enfermedades causadas por exposición prolongada a la radiación, y aquí quiero tener en cuenta a los médicos radiólogos, los cuales tienen 6 meses de descanso en el año porque ellos empiezan a contaminarse, pues ustedes bien saben la radiación tan fuerte que es la radiación alfa, beta, gamma, que ellos tienen que estar expuestos a estas radiaciones y que deben tener mínimo 6 meses de descanso para poder llegar a desintoxicar el cuerpo. Si no lo hacen, probablemente puede llegar a generar un cáncer el día de mañana, ¿sí? Si no lo hacen, probablemente el día que vayan a engendrar un bebé, puede llegar a salir ese bebé con mutaciones genéticas, ¿sí? O también podemos colocar el ejemplo de los soldadores, que ellos también realizan un trabajo donde se genera radiación. Obviamente ellos no van a tener un descanso de 6 meses como los médicos radiólogos, pero sí deberían dentro del mismo mes tener unos días para tomar de descanso, para de alguna forma desintoxicar el cuerpo en esos días para luego retomar sus actividades. Ahora, cuando hablamos de las enfermedades causadas por la exposición a ciertas sustancias, tomamos el ejemplo de cuando estamos en nuestra casa y hemos utilizado algún químico para hacer aseo. Por ejemplo, el cloro granulado, que todos sabemos que si no se tiene si no se cuenta con la cantidad necesaria y no utilizamos nuestros elementos de protección, esto emana un gas que probablemente nos puede llegar a ahogar. Entonces, estas son las situaciones realmente las más comunes que nosotros también, no solamente en la empresa, sino también en nuestra casa, deberíamos contar con todos los elementos de protección, de acuerdo a las actividades que pues vayamos a realizar. Ahora sí vamos a entrar con la normatividad, ya quizás para de pronto darle respuesta un poco al tema de los antecedentes del primer punto del taller.
Resulta que esta área de la seguridad y salud en el trabajo anteriormente se conocía como salud ocupacional y relativamente joven, porque esta norma arranca en serio realmente, ya como total decreto como tal desde el gobierno nacional, se toma en serio esta área en una empresa a partir de la ley 9 del año 79. Por eso es que yo les envío a consultar los antecedentes, es decir, qué ocurrió antes del año 79. Y se van a dar cuenta que antes del año 79 ocurrieron muchas cosas que hicieron como, hubo muchos intentos realmente por hacer valer el tema de salud ocupacional, pero eran como intentos fallidos realmente. ¿Por qué? Porque por allá, les voy a comentar de un caso, bueno, un caso no, sino algo que van a encontrar dentro de los antecedentes, y es que el padre de la salud ocupacional se llama el señor Rafael Uribe Uribe. Y hacia el año 1904, este señor peleaba por la inequidad laboral y decía, ¿cómo es posible que una persona de una fábrica textil la vayan a echar solamente porque tiene una lesión en su mano, a raíz de un accidente de trabajo que le generó esta situación? Pero aún así la empresa no responde por ella, no le va a dar una incapacidad, no le va a dar una indemnización, sino simplemente la sacan. Y él hacía la comparación con las fuerzas militares, porque Rafael Uribe Uribe era un general de la República y él decía, ¿cómo es posible que las fuerzas militares, estas personas sí tienen derecho a unas incapacidades, a unas indemnizaciones y demás? Y él peleaba por esa inequidad laboral. Solo hasta el año 1915, que él fallece, es que se promulga la ley de él, Rafael Uribe Uribe, referente a la inequidad laboral. O sea, es como sus inicios referente al tema de antecedentes en salud ocupacional. Pero ustedes van a encontrar a partir de allí muchas cosas más. Por eso los invito a hacer como tal la tarea, que es qué ocurrió antes del año 79. Ahora, con la ley 9 arrancan todas las normas para prevenir, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a raíz de esta ley, ya las empresas se pusieron en cintura. Realmente fue para eso, para poner en cintura a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas no estaban entregándole los elementos de protección en primer lugar a sus trabajadores. En segundo lugar, tampoco les estaban dando como su descanso, su tiempo del almuerzo, sus horas de trabajo, no se las estaban valiendo como tal. Entonces, debido a toda esta situación fue que se creó esta ley, ya para conservar y mejorar la salud de los individuos en cada empresa. Ahora con el decreto 884 del año 2012, nos habla del tema del teletrabajo. ¿Por qué se habla de teletrabajo? Porque fue algo que se promovió a partir de las TICs. ¿Qué son las TICs? Tecnologías de la información. Muy bien. Sistemas. Ajá, de la información y las comunicaciones. Entonces, lo que permitió las TICs fue hacer este tema del teletrabajo, es decir, que usted ya puede trabajar desde su casa a partir de una plataforma virtual. Y realmente esto fue de mucha ayuda al teletrabajo ahorita en tiempos de pandemia. No sé qué hubiese pasado si no existiera las TICs y si no existiera el teletrabajo, realmente el mundo hubiese colapsado. Ahorita con todo lo que ha pasado en tiempos de pandemia, el teletrabajo fue realmente lo que nos salvó. Con la ley 1010 del 2006 se adoptan las medidas para prevenir y sancionar el acoso. Como ya les expliqué las formas de acoso, anteriormente, estoy hablando que antes del año 2006, no era penalizable. Es decir, que si yo estaba siendo víctima de acoso, yo no tenía derecho a colocar una denuncia porque pues no había una ley que rigiera esta situación. Entonces, tenía dos opciones, o aguantarme o renunciar. A partir del año 2006 yo ya tengo el derecho de ir y colocar una denuncia si yo estoy siendo víctima de un tipo de acoso. ¿Ante quién? Ante la Fiscalía General. Obviamente teniendo pruebas como tal. Con la ley 1566
Nos habla de garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas. Y en esta ley sí quiero hacer una gran énfasis referente a que todas las empresas de transporte deben hacer la prueba de alcoholemia todos los días, precisamente para evitar un posible accidente que pueda llegar a generar una persona que haya consumido, por ejemplo, digamos alcohol. Pero referente al tema de sustancias psicoactivas, lo que nos está indicando es que la empresa debe hacer un monitoreo y control referente a este tema, es decir, que referente, por ejemplo, cuando estamos hablando del programa de medicina preventiva, yo puedo programar en una semana la semana de la salud y puedo hacer una brigada de salud donde se le va a tomar, se van a hacer muestras de sangre, efectivamente para tomar triglicéridos, colesterol, y también se toma el consentimiento informado para evaluar el consumo de sustancias psicoactivas atendiendo a la ley 1566, donde pues todos los trabajadores se tienen que practicar el examen. Y si yo llego a detectar que hay alguien que ha consumido y que es un consumidor ocasional, no habitual, sino ocasional, inmediatamente yo como empresa tengo que brindar, digámoslo así, tener la alerta de decir esta persona ha consumido, pues yo tengo que ponerla en tratamiento, porque eso es lo que me está diciendo la ley 1566, un tratamiento de rehabilitación y que esa persona me traiga los controles de esa rehabilitación. Ahora, eso es de acuerdo a las políticas de cada empresa, porque sé de multinacionales que llega alguien a salir positivo en una prueba de estas, inmediatamente lo saca. Son empresas que no rebajan nada, ¿sí? Porque son malas políticas de la empresa que las llegan y dicen, bueno, sí, la ley 1566, pero por políticas de la empresa nosotros no podemos permitir que algún trabajador dentro de la semana resulte positivo. Y este examen de sangre nos da un resultado de antigüedad más o menos de 15 días de antigüedad en el examen de sangre si usted ha consumido o no sustancias psicoactivas en los últimos 15 días. Igual. Bueno, seguimos. Entonces, ¿por qué realmente se pide que se tenga en cuenta este monitoreo y control? Les voy a contar un caso que ocurrió acá en Villavicencio. Un muchacho trabajaba en una empresa de zapatos, cortando la suela de los zapatos, esa era la función de él, en una máquina. Y él llegó a trabajar, pues había consumido la noche anterior o a la madrugada, había consumido sustancias psicoactivas, obviamente tenía alteraciones en sus sentidos, no estaba bien y aún así llegó a trabajar y pues se sentó y empezó a cortar la suela de los zapatos y en un momento la mano le quedó colgando. Inmediatamente, pues obviamente eso ya era un accidente de trabajo porque esa persona ya estaba laborando en el momento que sucedió el accidente. Cuando hicieron todos los exámenes se dieron cuenta que el señor había consumido, entonces pues la empresa dijo, no, esto no puede ser así, esta persona se tiene que ir, no, él no tenía por qué llegar a trabajar de esta manera, ¿sí? La ARL le dice al señor no, a la empresa le dice usted no lo puede sacar, porque usted nunca cumplió con la ley 1566, es decir, no era la primera vez que este señor lo hacía, solamente que hasta ese día sucedió el accidente. Por tal motivo, como usted no cumplió con la ley 1566 del monitoreo y control, pues usted no lo puede sacar. Entonces, ¿qué le tocó a la empresa? Hacer rotación de personal, ¿sí? Y pues que el señor siguiera trabajando, pero ya en otra actividad, porque él ya no tenía la misma movilidad en la mano para seguir en la misma función que estaba desarrollando. Por eso es bien importante tener esta ley en cuenta en las empresas, precisamente para evitar cualquier tipo de accidente, de que una persona llegue a consumir, digamos, en una noche, llegue con estas alteraciones en los sentidos a trabajar, pues no va a hacer bien las cosas y va a ser proclive a un accidente de trabajo. Con la resolución 652 del 2012 nos habla del comité de convivencia, es decir, que todas las empresas a partir del año 2012 deben crear su propio comité de convivencia donde se deben tener en cuenta ciertos casos que ocurren en la empresa. Por ejemplo, fulanito llega tarde, sutanito no porta el uniforme, don Juan y don Carlos se agarraron a pelear y son cosas que no podemos permitir. Entonces, es como un subcomité del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo,
que se va a encargar precisamente de llevar ese orden referente al ambiente laboral que pueda llegar a estar ocurriendo en nuestra empresa. Bueno, con el decreto 614 del 84 nos habla de las bases para la organización y administración de salud ocupacional. Es decir, que pasaron exactamente 5 años después del decreto de la ley 9 del 89, perdón, del 79, donde hasta ahora se estaban estableciendo como las bases para poder organizar el tema de salud ocupacional en cada empresa, ya que se toman su tiempo realmente para poder reorganizar en cada una de las empresas cómo iban a administrar el área de seguridad, bueno, en ese entonces era de salud ocupacional. Con la resolución 2400, esta sí fue en el mismo año de la ley 9 del 79, se establecieron las disposiciones sobre higiene y seguridad, es decir, que nos está indicando que cada área de la empresa debe tener su propio reglamento de higiene y seguridad. ¿Cuál es ese reglamento de higiene y seguridad? Es decir, que cuando tú vas a entrar a una empresa en una área, digamos al área de laboratorio, que tú vas a ingresar al área de laboratorio, pues en el área de laboratorio hay un protocolo de higiene y seguridad que te está diciendo que tú tienes que estar con todos los elementos de protección, que debe hacerse un lavado de manos antes y después de utilizar la máquina, por ejemplo, o antes de ingresar como tal al laboratorio, y bueno, y otras cosas más que dispone cada área de la empresa, porque son cosas que se deben tener en cuenta para la seguridad, pues, de las cosas que hay adentro, ¿no? De la parte de higiene. Y teniendo en cuenta también esta resolución ahorita en tiempos de pandemia, todos sabemos que en todos los establecimientos públicos, llámese restaurantes, cafeterías, tiendas, bueno, todo lo demás, debe haber ya un, digámoslo así, como un protocolo en el momento que tenemos que tener el antibacterial, incluso a veces colocan un lavamanos con toallas de papel, todo este tema es referente a esta resolución. Con la resolución 1019 del año 89 nos habla de los programas de salud ocupacional. Es decir, lo que hablamos ahorita hace un momento, referente al plan de seguridad, al plan de higiene y al plan de medicina preventiva. Pero si nos damos cuenta, mira, fue creado en el año 89 y nos vamos ahorita para ahí en el municipio de ustedes y se van ahorita para la tienda o para el restaurante o para la droguería. Probablemente ustedes les digan, ustedes cuentan con un programa de salud ocupacional, probablemente le digan que no. Y eso que es desde el año 89, ¿por qué? Porque hay mucho desconocimiento en las microempresas referente a todo el tema de normatividad en esta área, en el área de salud ocupacional. Con la resolución 1075 del 92 nos habla de la prevención y control de la farmacodependencia. ¿Qué nos está indicando esta resolución? Que en el año 92 detectaron, se dieron cuenta de las altas tasas de ausentismo laboral por incapacidades médicas y determinaron que había digámoslo así, se había dado la situación de que había gente que se estaba volviendo hipocondríaca. ¿Qué es la hipocondriasis? Cuando yo creo tener una enfermedad, pero en realidad no la tengo. Entonces mi cuerpo somatiza muchos síntomas en el cual yo empiezo a sentirme mal, empiezo a tomarme toda una serie de medicamentos, ¿sí? Porque creo llegar a tener una enfermedad cuando de realidad no la tengo. Entonces, debido a esta resolución, lo que se pedía era que tuviera el aval de un especialista que efectivamente confirmara ese tipo de enfermedad, porque pues antes no se estaba como tal teniendo en cuenta, ¿sí? Y también en ese año se promulgó que para todas las empresas de tabaco y de alcohol se colocara en la etiqueta que el exceso de alcohol o el consumo de tabaco es nocivo para la salud, precisamente para evitar los altos índices de consumo de alcohol y de cigarrillos que se estaban presentando. Con la resolución 734 del año 2006, nos habla sobre los reglamentos de trabajo. Es decir, que todas las empresas deben tener su propio reglamento de trabajo para, en el caso tal de que alguna vez yo tenga que prescindir de los servicios de una persona, esa persona con seguridad me va a preguntar por qué
¿qué parte del reglamento incumplí yo para que usted me eche? Entonces, la empresa tiene que responderle cuál parte del reglamento esa persona incumplió. ¿Sí? Por eso es bien importante tenerlo como obligatoriedad, ese reglamento. Con la resolución 2646 nos habla de la prevención y monitoreo de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, que esta resolución nos habla de un diagnóstico del área psicosocial, es decir, cómo está el ambiente laboral en la empresa, a partir de un instrumento que nos otorga el Ministerio de Trabajo para aplicarlo a la empresa. Y de allí se saca ese diagnóstico. ¿Y para qué se hace ese diagnóstico? Para poderlo llevar a cabo en el programa de medicina preventiva, cuando yo les hablé de las charlas, talleres y capacitaciones que se deben llevar a cabo con nuestros empleados. Es desde allí, desde ese diagnóstico, donde sacamos esas situaciones que de pronto los empleados están sintiendo como más apremiantes, como de pronto el tema del estrés, como de pronto el tema del chismorreo, el tema de las envidias, el tema de la comunicación que ha generado conflictos. ¿Sí? Con la resolución 2844, que nos habla de la guía de atención integral basada en la evidencia del dolor lumbar, fue allí en el año 2007 donde se crearon el tema de las pausas activas, porque nosotros tenemos derecho a una pausa activa cada 2 horas. Cada 2 horas tenemos derecho a ir al baño, a tomar agua, a estirarnos. Pero allí en esa resolución también nos está indicando que debemos hacer un estiramiento antes de nuestros huesos, de nuestros músculos, antes y después de utilizar una máquina. ¿Sí? Con la resolución 181294 nos habla del reglamento interno de instalaciones eléctricas RETIE. Esta resolución nos está diciendo que en el momento en que nosotros creamos una empresa o una casa, ¿sí? Pues todos los tubos de la luz tienen que ir avalados por un ingeniero eléctrico, precisamente para evitar algún tipo de cortocircuito en la empresa. Y ese reglamento simplemente lo avala un ingeniero eléctrico. Con eso, en el momento en que vaya a haber una auditoría, pues ya se sabe que ahí está el aval del ingeniero eléctrico, donde nos está indicando que efectivamente todas las instalaciones de la empresa se encuentran bien. Con la resolución 1972 nos habla sobre los valores límites permisibles de exposición al ruido. Es decir, que según sea el nivel del ruido al cual estamos expuestos, vamos a tener asimismo un nivel de protección. Y todos sabemos que hay unas gomas de inserción en los oídos, que son los conocidos tapones, y también hay unas diademas que son para protección del oído, precisamente cuando los decibeles de ruido son demasiado altos. Con la ley 769 nos habla de las normas de tránsito y la obligatoriedad en la revisión técnico-mecánica. Resulta que, ustedes dirán, pero ¿y por qué la tecnomecánica en la normatividad? Pues resulta que si yo en mi empresa tengo 5 vehículos, pues yo tengo que estar pendiente de la tecnomecánica de los 5 vehículos. Y todos no se van a vencer el mismo día. Entonces yo tengo que llevar el control de eso. Cuando hablo de la ley 55, nos habla de la seguridad en la utilización de productos químicos que yo tenga acá en el trabajo, que se tengan en el trabajo, por ejemplo, y esa ley 55 nos está indicando en que todos los químicos deben estar debidamente rotulados, no se debe reenvasar y deben estar en un lugar aireado, lejos del sol y de la humedad. ¿Por qué digo no reenvasar? Porque probablemente alguien lo va a reenvasar en otro empaque y se le olvidó que es ese químico y puede llegar a generar un posible accidente. Y también debemos tener en cuenta esta ley en nuestra casa, la ley 55, porque muy seguramente nuestras mamás o nuestras abuelas a veces llegan y les queda un poquito de gasolina o un poquito de ACPM y lo que hacen es reenvasarlo en unas botellas de Coca-Cola, bueno, de gaseosa. Pues resulta y pasa que ocurrió por allá en Barranquilla un caso de una niña, pues de una señora que había reenvasado ACPM en una botella de Coca-Cola y la nieta de 4 años, una niña de 4 años, pues vio que eso estaba en el empaque de una gaseosa y creyó que era gaseosa
y simplemente pues tuvo acceso a ese envase, no sé cómo fue que estaba al alcance de ella. Y pues la niña, creyendo que era gaseosa, pues se tomó ese líquido y cuando llegó la abuela, pues la niña ya estaba convulsionando. Entonces son cosas que también en nuestra casa debemos tener en cuenta para tener estos químicos fuera del alcance también de los niños y no reenvasar por nada del mundo. Con la norma técnica colombiana, que son estas siglas, norma técnica colombiana 4435, nos habla del transporte y hojas de seguridad de productos químicos, es decir, que corresponde esta norma a todas esas empresas que transportan químicos como las de hidrocarburos o cualquier otra empresa que elabore con el transporte de químicos. Deben tener en cuenta esta norma técnica colombiana. Con la resolución 1013 del año 2008, nos habla de la guía de atención integral basada en la evidencia de asma. ¿Ustedes sí recuerdan el tema de lo que ocurrió con las tejas Eternit? Chicos. Sí, correcto, que tiene rastro cancerígeno por el material de asbesto. Muy bien. Resulta que esta resolución fue creada a partir de lo que ocurrió con esa empresa, porque muchos trabajadores pues estaban allí laborando en esta producción de tejas, digámoslo así, y las tejas se hacían o se elaboraban a base de este químico que se llama el asbesto. Por más de que estas personas tuviesen puesto su elemento de protección, en el momento en que estas personas iban al baño o quizás iban para su casa ya, pues obviamente dejaban su elemento de protección en la empresa. Pues en el momento de quitárselo, en estas micropartículas del asbesto quedaban suspendidas en el aire y por más durante tantos años laborando en esta empresa, pues estas personas empezaron a inhalar estas micropartículas y obviamente empezaron a sufrir como la asbestosis viene siendo como un cáncer pulmonar, donde muchos de estos trabajadores tienen una demanda contra la empresa Eternit precisamente por esta situación y debido a eso es que ya ellos no utilizan el asbesto como químico para elaborar esas tejas. Y lo que nos está diciendo esta resolución es que cuando se elabore con químicos, ¿sí? O con ciertas cosas de fábrica que necesitan químicos, pues debe tenerse digámoslo así, un protocolo de seguridad referente al tema de los elementos de protección muy riguroso. Sobre todo que para cada químico hay un filtro. Todos sabemos que hay digámoslo así, unas mascarillas que llevan unos filtros. Y esos filtros deben ser diferentes de acuerdo a cada químico que se esté utilizando. Eso es lo que nos está indicando esta resolución. Y también la circular 149160, la que nos habla de la H1N1, si ustedes recuerdan, esta era la llamada gripe porcina, que no tuvo tanta trascendencia como realmente está generando hoy en día el coronavirus. Porque pues en este entonces, en el 2009, esto no fue pandemia, mientras pues hubo muchos casos, pero aislados. Mientras que ahorita con el tema del coronavirus, pues sí es una pandemia como tal, y pues realmente este coronavirus es mucho más fuerte. Bueno, con la ley 400 del año 97, se adoptan las normas sobre construcciones sismo resistentes. Resulta que ustedes bien saben que hecha la norma, hecha la trampa, y muchas constructoras han utilizado material que no es sismo resistente. Y un caso tal fue lo que ocurrió en Cartagena, porque se vino abajo un edificio, lo mismo en Barranquilla y lo mismo por allá en Medellín, y sin irnos tan lejos, el puente Chirajara hace unos años cuando se vino abajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hubo fallas en este tipo de construcciones. Con el decreto 919 del 89 nos habla del Sistema Nacional para Prevención y Atención de Desastres. Realmente esto fue a raíz de lo que ocurrió con Armero. Armero fue en el año 85 y 4 años más tarde, que fue en el 89, hasta ahora Colombia estaba organizando el Sistema Nacional para Atención de Desastres, porque Colombia no lo tenía. Y muchas veces tienen que ocurrir realmente las cosas para que pues el gobierno nacional se dé cuenta de lo que hace falta en Colombia.
Con la resolución 341 del 2008 nos habla del tema de los simulacros. Resulta que se deben hacer mínimo 3 simulacros en el año. Y en Colombia, o bueno, en algunas empresas, porque algunas empresas sí lo cumplen, nos damos cuenta que ni siquiera hacen un solo simulacro y nadie está preparado para una situación de emergencia. ¿No? Bueno, requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos legales que se deben tener en cuenta en esta área? En primer lugar, la Constitución política. ¿Por qué? Porque nos habla de los derechos de los trabajadores. El Código Sustantivo del Trabajo, porque nos habla de las obligaciones entre las partes, es decir, que tú como contratista tienes unas obligaciones y el empleador tiene otras. Con la Ley 100 nos habla del sistema de seguridad social porque pues todos debemos estar afiliados a salud, a pensión y a riesgos laborales. Con la Ley 776 del 2002, bueno, esta ley ya está abolida porque ahora decimos de riesgos laborales, ahora no riesgo profesional. Lo mismo con la 1122 también está abolida y la 1221 que era la antecesora del tema del teletrabajo, es decir, que el teletrabajo llegó a Colombia para este año, para el año 2008. ¿Sí? Bueno, seguimos. Con la ley de 1180 nos habla de la ley del duelo y nos indican que nosotros tenemos derecho a 5 días hábiles por duelo de fallecimiento de cónyuge o hasta segundo grado de consanguinidad. ¿Qué significa esto? Papás, abuelos, hermanos, sobrinos, hijos, nietos. Es decir, que no entra ni el primo, ni el cuñado, ni la suegra, ni el tío político, o sea, eso no entra. ¿Y por qué les hago mención a que son 5 días? Porque muchas veces de hecho las empresas a veces tienden como a burlarse, digamos así, del trabajador. ¿En qué sentido? En que dice, ah, no, sí, tómese un día o tómese 2 días, cuando usted tiene derecho a 5 y son 5 días hábiles por ese proceso de duelo, que aunque eso es muy corto, obviamente, pero se otorga a partir de la ley 1280. Con la ley 1562, que es el tema del segundo punto de la tarea, y ahorita yo voy a hacer como un cuadro comparativo para que ustedes se lleven una idea de qué es lo que cambia entre el decreto y la ley 1562 y hagan la tarea ya a mayor profundidad. Ya ahorita cuando termine esta parte de toda la normatividad, voy a hablar de ese cuadro comparativo. Entonces, a partir del 2012 ya no decimos riesgos profesionales, sino riesgos laborales. Con el decreto 1477 del año 2014, nos habla de la tabla de enfermedades profesionales, es decir, que todas las enfermedades deben aparecer en esa tabla, porque pues cuando usted va al médico y usted dice, no, es que tengo una enfermedad, pero todavía no se ha, digámoslo así, no se ha diagnosticado, no se ha como tal detectado o no aparece en la tabla, pues no le van a hacer valer eso en la ARL. Por eso esa tabla se tiene que estar actualizando cada 3 años. ¿Por qué cada 3 años? Porque cada 3 años hay virus nuevos y hay enfermedades nuevas. O sea que ya hubo una actualización en el 2017 y ya hubo una actualización en el año 2020. Con la resolución 1401 del año 2007, nos está indicando que la empresa debe hacer la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo, porque antes del año 2007 le metían muchos goles a la empresa. La gente sabía, los trabajadores sabían que este dedito valía tanto y que este dedito valía tanto, entonces intencionalmente me voy a cortar los 2 deditos y voy a presentar una indemnización. Y la empresa le creía de que sí había sido un accidente. Pero ahora con la resolución usted tiene que, como empresa, usted tiene que llegar a corroborar si realmente fue un accidente o no lo fue. Por eso, con esta resolución lo que se quiere es que la misma empresa haga todo el proceso investigativo, es decir, así como cuando hablamos de la fiscalía, tipo URI de la fiscalía que hace entrevista a testigos, cómo fue, dónde fue, si hay cámaras, o sea,
todo el proceso de investigación se tiene que hacer en la empresa y la ARL viene y corrobora de que efectivamente sí fue un accidente, precisamente para evitar a muchos, digámoslo así, avivatos que de pronto generaban este tipo de oportunidades para sacarle plata a la empresa. Con la resolución 2346 nos habla de la práctica de evaluaciones médicas, es decir, que si tú vas al médico y no te están dando la remisión a ciertos exámenes, tú tienes cómo colocar una tutela con base en esta resolución para que te hagan efectiva la práctica de esas evaluaciones médicas. Ahora, con base en estas 3 resoluciones, si nos hablan aquí de trabajo en alturas, la que está vigente es la 1409. Entonces, para la compañera que le correspondió el tema de trabajo en alturas, es necesario leer esa resolución. Con la ley 1468 del 2011, nos habla del aumento en las semanas de la licencia de la maternidad. Es decir, que para el año 2011 se aumentó en una semana, porque antes era solo 90 días. Para el año 2011 se aumentó en una semana, que sería 100 días. Y para el año 2017 ya se aumentó a 120 días, que es todavía la que está vigente. Pero el proyecto de ley nos dice que es hasta, pues quieren, digámoslo así, alargarlo por el término de 6 meses, para que la mamá pueda estar en el desarrollo con su bebé durante los primeros 6 meses de vida, ¿cierto? Y en los hombres todavía está vigente el de una semana con su bebé recién nacido, para los hombres. Ahora, ¿qué es la GTC? Guía Técnica Colombiana 45, donde nos habla sobre los parámetros para la identificación de peligros y valoración de riesgos que se deben tener en cuenta en la empresa. O sea, con base en esta guía técnica es que se hace una matriz de riesgos. Bueno, aquí llegamos a la norma OSHAS, que sí quiero que por favor tomen nota de este título para que para la próxima clase le hagan una lectura de tal manera que cuando yo empiece a hablar del tema, pues de pronto tengan un poco más de luz referente a lo que es esa norma. Se llama Norma Técnica Colombiana 18001 OSHAS. Entonces, por favor, toman nota para que hagan una lectura de esa norma. ¿Me permite repite el nombre de la norma? Yo lo estoy visualizando. Dice 18001 OSHAS. Norma Técnica Colombiana 18001 OSHAS. Lo estoy visualizando en pantalla. ¿Sí lo están mostrando? ¿Sí lo están observando? Sí, correcto, ahí se ve el pantallazo. Ah, bueno, gracias. ¿Me dice si puedo pasar a la otra diapositiva? Este tema lo vamos a trabajar la próxima clase, por eso voy a saltarme a otra temática. ¿Puedo salir de acá? Sí, correcto. Sí, señora. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar del tema de accidente de trabajo, ya para pues la narración que ustedes van a hacer para la próxima clase, explicarles de qué contiene el accidente según la ley 1562, pero antes de eso, voy a hablarle acerca del paralelo. Ay, espera, porque me estaban escribiendo y yo yo como estoy dictando la clase, ya, pensé que me estaban escribiendo ya. Entonces, vamos a continuar. Ya para de pronto para la compañera que me hablaba acerca del taller, que no lograba entender, entonces acá ya les voy a explicar qué es lo que ustedes van a encontrar cuando hagan el segundo punto de la tarea. Resulta que el decreto 1294 nos representaba el antiguo régimen, que era el Sistema General de Riesgos Profesionales. A partir del 2012, con esta ley 1562,
nos habla del nuevo régimen que se llama el Sistema General de Riesgos Laborales, ¿sí? Y la razón por la cual hubo ese cambio desde el gobierno nacional fue porque antes del 2012, las únicas personas que tenían derecho a ser afiliadas a riesgos eran los profesionales. Es decir, que si una persona que tuviese una labor o oficio, como por ejemplo una empleada doméstica, o simplemente el señor jornalero en una finca, o el señor zapatero, una labor o oficio como tal, pues era voluntad del patrón si quería o no responder por un accidente de trabajo o no. Entonces, teniendo en cuenta, digámoslo así, como estas personas como que estaban desamparadas porque no había quien les respaldara, se creó esta ley 1562 donde no solamente es para los profesionales, sino para cualquier persona que desempeñe un oficio o labor. Por eso ya no decimos riesgo profesional, sino riesgo laboral. Entonces es como la primera diferencia o la primera situación por la cual hacemos cambio a la ley 1562. Y una de las primeras diferencias era que antes se preocupaba más era por el proteger y atender la enfermedad como tal, es decir, fulanito se accidentó, bueno, estoy hablando de los profesionales, fulanito se accidentó, córrale a atender la enfermedad, pero no hacían énfasis en la prevención de lesiones y enfermedades, lo que sí hace la ley 1562 aquí en esta parte. Prevención de lesiones y enfermedades causadas por accidentes de trabajo, ¿sí? Y allí, teniendo en cuenta la ley 1562, es por eso que ahorita con el tema de pandemia, por eso desde el gobierno nacional nos dicen que tenemos que cuidarnos con las propagandas que nos dan en televisión, en radio, en redes sociales, que tenemos que hacer el lavado de manos, que el tapabocas y bueno, y todo lo demás, ¿sí? Precisamente porque la ley 1562 no lo está exigiendo. Y también es allí en la ley 1562 donde nos hacen el tema de la promoción de la salud de los trabajadores, es decir, que le dan mayor relevancia al programa de medicina preventiva referente a las charlas, talleres, capacitaciones, actividades lúdicas y recreativas que se deben tener con nuestros trabajadores, precisamente para propender por una buena salud mental, ¿sí? Otra de las grandes diferencias es, bueno, lo que ya les había hablado del equilibrio en la parte física, mental y social de los trabajadores que ahora tienen en cuenta con la ley 1562. Mejora las condiciones y el medio ambiente de trabajo, porque ahora ya hay como unas medidas para cuántas personas deben estar en una oficina, que debe tener aire o, bueno, debe haber una buena iluminación, una buena ventilación como tal. Se debe tener también en cuenta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, este tema lo vamos a tocar la próxima clase cuando veamos la norma OSHAS. Y otra de las grandes diferencias es el concepto del accidente de trabajo, porque antes con el decreto nos decía que era todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión y que genere perturbación funcional, invalidez o muerte, pero en ningún momento nos hablaba de la parte psicológica, es decir, que si yo como trabajador presenciaba la muerte de un compañero de trabajo, sin yo poder hacer nada al respecto, ¿será que yo no quedaba impactada? Pues claro, pero como el decreto no tenía en cuenta la parte psicológica del resto de trabajadores, sino solamente se enfocaban era en la víctima, pues simplemente a usted le tocaba seguir trabajando así haya quedado en shock, impactado de más, ¿sí? Ahora con la ley 1562 nos dice que no es solamente perturbación funcional, sino también es psiquiátrica. O sea, es decir, que si yo llego a presenciar una situación de esas, yo tengo derecho a pedir una incapacidad por accidente de trabajo a nivel psicológico. ¿Mm? Ahora, referente al ejercicio de la función sindical, ahorita con tantas manifestaciones que han habido, obviamente si tú perteneces al sindicato, tú tienes derecho, si alguien resulta herido en estas manifestaciones, si son del sindicato, tienen derecho a pasar esa, digámoslo así, ese incidente o esa situación de calamidad o de herida o fractura, como haya pasado, como un tema de accidente de trabajo, porque lo tienen en cuenta referente a la función sindical. Ahora, si tú no eres del sindicato y simplemente estás allá, pues nadie te va a responder, porque claramente la ley 1562 dice,
si perteneces a la función sindical. Bueno, ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta de la empresa. Es decir, que si tú, bueno, les voy a comentar, antes del 2012, si nosotros nos íbamos para una integración con toda la empresa y resultaba alguien lesionado en el tobillo porque de pronto estaban haciendo una actividad recreativa o deportiva, pues nadie respondía. A partir del año 2012 con la ley 1562 ya lo incluyen todo este tipo de actividades deportivas y demás, cuando son por cuenta de la empresa, que se tomen como un accidente de trabajo. Es decir, que si nos vamos todos para una integración, yo tengo que enviar el reporte a la ARL de las 30 personas que me van a acompañar en esa finca, ¿sí? Antes de el día que vaya a ser la actividad, obviamente. Cosa de que si llega alguien a resultar quizás con una lesión o qué sé yo, pues esas personas tienen derecho a pasar eso como un accidente de trabajo porque se estaban ejecutando actividades de la empresa. Bueno, otra de las grandes diferencias es el estado patológico permanente temporal, es decir, el concepto de enfermedad profesional. Es decir, que yo adquirí la enfermedad trabajando, ¿sí? Ahora con la ley 1562 nos habla de enfermedad laboral y nos está diciendo que es un concepto mucho más técnico, donde nos dice es la exposición a factores de riesgo, es decir, que si esta señora se enfermó debido a una mala postura en el teclado y generó un síndrome de túnel del carpo, ¿sí? Entonces, podemos decir que con la ley 1562 fue el resultado de su exposición a una mala postura frente al teclado, que hizo que ella generara un síndrome de túnel del carpo. O sea que el concepto aquí ya lo relaciona más con el tema del riesgo, de cuál fue esa exposición al riesgo que generó esa enfermedad. Ahora, un accidente de trabajo se debe investigar en un término de 6 meses y la enfermedad en un promedio de 1 año. Bueno, otra de las grandes diferencias, tengo como, perdóname, voy por un vaso de agua porque he estado hablando mucho. Listo, ya. Resulta que también nos habla del tema de actividades de prevención. Y con el decreto 1295 nos hablaba de las aseguradoras de riesgos profesionales, eran las que tenían que venir y capacitar a las empresas. Ahora con la ley 1562 dice no, es la misma empresa la que tiene que hacer sus actividades, charlas, talleres y demás, y simplemente la aseguradora, que aquí ya se llamaría aseguradora de riesgos laborales, simplemente viene a acompañarnos en alguna de esas actividades, no pueden venir a todas, porque realmente la afiliación a tantas empresas pues no les permite hacer ese acompañamiento a todas esas actividades que tenga cada una de sus empresas. Y el incumplimiento con estos programas generaría una sanción de 500 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, entonces ese es el segundo punto de la norma, del taller, donde ustedes van a hacer ese paralelo. Obviamente, ustedes lo van a hacer de pronto un poco más profundo, con mayor profundización, pero son como a grandes rasgos las grandes diferencias que se tienen en cuenta. Bueno, ahora sí vamos a hablar del concepto de accidente de trabajo, ya para terminar. El concepto de accidente, según la ley 1562, nos indica que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica con perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Es decir, aquí ya el concepto está mucho más completo por la ley 1562 y esta ley es la que está vigente en el área de accidentes de trabajo. Y para contemplar un accidente debemos tener en cuenta 3 cosas. Uno, que sea repentino, es decir, simplemente pasó, ¿no? No fue que, ay, yo me quería caer y me caí, no, simplemente ocurrió. Una causa o ocasión, por causa o ocasión sería el motivo por el cual se da el accidente. Y 3, que haya una consecuencia. O sea, porque si no hubiese consecuencia, llámese física o psicológica, pues estaríamos hablando de que sería un incidente. ¿Sí? Ahora, ¿qué sería un accidente por causa? Es la relación directa entre el evento y la labor. Es decir, la cocinera todos los días utiliza el cuchillo para
pues para cortar la papa, la yuca, la carne, bueno, para hacer sus alimentos. Y muy seguramente un buen día se alcanzó a cortar con el cuchillo, entonces eso estaríamos hablando que es un accidente por causa, porque hay una relación directa entre lo que la señora le pasó y la labor que ella está desempeñando. Ahora, ¿qué es un accidente por ocasión? Es la relación indirecta entre el evento y la actividad que esté desarrollando el trabajador, pero que vaya en beneficio a la empresa. Y nos dan un ejemplo. El mensajero no tenía nada que hacer y lo envían a la bodega. ¿La bodega hace parte de la empresa? Claro que sí. Entonces, al enviarlo a la bodega, estando en la bodega, haciendo una actividad propia de la empresa, obviamente, se le viene un estante y le da una fractura de clavícula al señor, lo cual llamaríamos un accidente por ocasión, porque pues su labor no es allí, simplemente ese día estaba ahí como apoyo, y pues ocurrió esta situación por ocasión, que no es todas las veces, pero lo que él estaba haciendo entraba como en beneficio a la empresa porque estaba colaborando en una actividad que requería la empresa. Ahora, observemos este caso y quiero que ustedes me digan el por qué esta señora de los tintos, que es la misma señora del aseo, a ella le ordenan comprar unas empanadas y yendo a comprarlas se accidenta. Para la ARL eso no es un accidente de trabajo. ¿Por qué? ¿Quién me quiere decir por qué? Porque está fuera de las instalaciones. No, no es por esa Y está razón. fuera de sus funciones. Tampoco, ya les voy a explicar ahorita. ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir? Lo acabé de decir, chicos. Resulta que hay que tener en cuenta lo que está haciendo la señora. Y lo que ella está haciendo es trayendo unas empanadas que no traen ningún beneficio a la empresa. Por tal motivo, cerramos micrófonos. Por tal motivo, pues para la ARL no van a entrar favores personales. Para la ARL se tiene en cuenta una actividad que traiga un beneficio a la empresa. Y traerle empanadas a los empleados no le trae ningún beneficio a la empresa. Si por el caso tal de que de pronto la señora le hubieran enviado a pagar las facturas del agua, de la luz, porque se vencían en la empresa, pues ahí sí ella tenía cómo justificar que ella estaba haciendo una actividad que tuviese un beneficio para la empresa. Y ahí sí la ARL le hubiera cobijado. Pero en este caso, como estamos hablando de que es un favor personal, pues simplemente la ARL no va a responder. Ahí entraría un abogado a demostrar por responsabilidad civil lo que le pasó a la señora y tendría que entrar a demostrarlo, pero pues a la hora de una investigación en una empresa, pues las personas dicen, ay no, yo no, ella se ofreció, yo no la mandé y demás. Entonces hay que tener en cuenta lo que nos dice la ley y nos dice, lo ideal sería negarse a la orden siempre y cuando no vaya en beneficio de la empresa. Es decir, que tú puedes hacer de muy buena voluntad el favor, pero tú tienes que decir, yo voy bajo tu responsabilidad. ¿Sí? Porque como esto no trae ningún beneficio a la empresa, aquí nadie te va a responder por eso. Así la haya enviado el mismo gerente, porque él sabe lo que se le viene pierna arriba y él sabe muy bien que tendría que meterse la mano al drill y responder por lo que le pase a la señora. Por eso es que hoy en día cuando van a hacer onces o desayunos de trabajo o quizás ellos tienen un domicilio para evitarse entonces inconvenientes. Y tercero, se tiene que generar una lesión o daño o perturbación funcional, es decir, tienen que aparecer los tres elementos, que sería 1, repentino, 2, que se dé por causa o con ocasión del trabajo, y 3, que genere un daño. Ahora para responder a los compañeros que dijeron que estaban por fuera de las instalaciones. Resulta que la ley nos dice, es también accidente de trabajo aquel que se produzca bajo la ejecución de órdenes del empleador durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o aún fuera del lugar y horas de trabajo. Es decir, y les voy a poner un ejemplo,
Nosotros, que somos instructores SENA, dentro de nuestro contrato no aparece el tema de oferta educativa. Sin embargo, el SENA nos dice que por favor apoyemos esta actividad que trae un beneficio a la empresa y tenemos que hacer, digámoslo así, nos citan por municipios. Es decir, vamos a estar en Castilla la Nueva un domingo, 8 de la mañana, en el Parque Central de Castilla, entregando unos volantes para que las personas que se quieran inscribir se inscriban. Y pues de una vez llevamos como el computador e inscribimos a las personas. Esta actividad no está dentro de nuestro contrato, pero aún así, como trae un beneficio a la empresa, lo que pase conmigo allá en Castilla la Nueva es responsabilidad de la empresa porque estoy haciendo una actividad que va en beneficio a la empresa. Ahora, no estoy dictando clase, no estoy en mi lugar de trabajo, tampoco estoy en mi horario habitual de trabajo. Es decir, que entra lo que estoy haciendo, claro que entra. Ya que independientemente que tú no estés dentro de las instalaciones de la empresa, o quizás no estés dentro del horario de trabajo, pero si te piden una actividad que trae un beneficio a la empresa, entra como un accidente de trabajo. ¿Sí estamos claros con esa situación, chicos? Sí, correcto, es claro. Bueno, ahora, Sí, instructora. ahora referente al tema del traslado de los trabajadores desde su casa al trabajo, que muchas veces hay personas que dicen, no, yo sé que de aquí al trabajo yo me demoro media hora, entonces a mí media hora me cubre. Eso es mentira y la ley no lo está diciendo. Se considera accidente el traslado de los trabajadores o contratistas desde su casa al trabajo siempre y cuando haya ruta. Es decir, que si yo tengo ruta que me recoge allí en la esquina, ahí sí me cubre. Pero si yo me voy en mi propio vehículo, llámese carro o moto, pues lo que ocurra de aquí a la empresa es responsabilidad de mi SOA, de mi vehículo. ¿Sí? Lo mismo, de la empresa para acá, para mi casa, igual. No es que yo no tengo ruta, a mí eso no me cubre. A menos, ojo, porque si hay una causal de excepción, a menos que se le pague rodamiento. ¿A qué personas se le pagan rodamiento de su vehículo? A las personas que están de barrio en barrio todo el día. ¿Quiénes son esas personas? Las empresas, las personas que laboran en la empresa de acueducto, las personas que laboran en la empresa de energía, las personas que son preventistas, los de Claro, los de Movistar, bueno, todas estas personas que se la pasan digámoslo así, de barrio en barrio, solucionando todas estas, o haciendo su labor, y que el vehículo entra dentro del contrato entraría como una causal de rodamiento, porque ahí colocan y el vehículo tal queda con rodamiento dentro de la empresa, con placas tal, ahí sí le cubre desde el momento en que usted sale de su casa. Pero el resto de nosotros que solamente utilizamos nuestra moto o nuestro carro para ir a la empresa, pues no nos cubre, porque entraría, lo que me pase de aquí a la empresa, pues entraría el SOAT de mi carro o de mi moto a responder. O si me voy en la buseta, pues el SOAT de la buseta. Si me voy en el taxi, pues el SOAT del taxi. ¿Por qué hago esta situación? Porque hay mucha confusión respecto a esto. Y les voy a traer también un ejemplo de una muchacha que ella trabajaba en estos almacenes de Carrefour en Bogotá. Y todos salieron a las 9 de la noche y a sus compañeras le pasó rápido a la buseta, pero a ella no. Entonces ella lo que hizo fue cruzar un puente allá en Bogotá, cruzar un puente para poder coger la buseta más arriba. Y en el momento en que ella estaba cruzando el puente y luego bajó al parque y eso, fue atracada y violada. Pues, ¿quién entraba ahí a responder? Pues nadie, porque ella ya había salido a disfrutar, pues desde su descanso ya iba para la casa. Entonces esto para que lo tengan claro y por eso pongo el ejemplo, para que a ustedes les quede un poco más claro cada una de las situaciones que incluyen el accidente laboral. También se considera accidente de trabajo el ocurrido en el ejercicio de la función sindical, como ya les había explicado hace un momento. Entra lo del tema de los sindicatos allí, se hace manifestación porque obviamente ellos lo consideran como un accidente de trabajo si llegan a resultar heridos.
obviamente si están en el cumplimiento de dicha función. Y aquí traigo como un ejemplo para demostrar, mira, aquí dice un accidente de trabajo para apelarlo prescribe a los 3 años, es decir, que si tú tienes pruebas de lo que pasó, tú tienes como ir y apelarlo porque muchas veces la ARL no te lo cobija como un accidente. Pues tú tienes que ir y montar abogado, contar las pruebas para apelar esa situación y prescribe a los 3 años. Por eso es importante hacer esas cosas mucho más rápido, cuando la ARL no te lo está tomando como un accidente. Y traigo a colación un ejemplo donde dice que una señora le dio una descompensación, es decir, se le bajó el azúcar o le dio un mareo, y la llevan pues en una ambulancia y la ambulancia se estrella. Pues obviamente esto no correspondería a un accidente de trabajo, sino sería un accidente de tránsito, donde entra a responder el SOAT de la ambulancia. Porque una descompensación, pues eso no es un accidente de trabajo tampoco. Eso ya de pronto vendría a ser algún síntoma de una enfermedad de base que tenga la persona. Bueno. Y también lo que hablábamos hace un momento de la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta de la empresa. Es decir, que el equipo de fútbol de la empresa nos va a representar en Pasto, entonces lo que pase con nuestro equipo de fútbol allá en Pasto pues es responsabilidad de la empresa. Con la resolución 1401, como ya habíamos hablado hace un momento, pues se reglamenta todo el tema de la investigación de accidentes e incidentes. Por ello se requiere contar con información periódica y veraz sobre todo lo que pase, es decir, por cada accidente e incidente que ocurra en la empresa, para poder tomar medidas correctivas. Una medida correctiva se toma cuando ya ha ocurrido un accidente. Es decir, que si esta silla donde yo estoy sentada ha hecho caer a varias personas, pues la medida correctiva sería cambiar de silla. Ahora, ¿qué sería una medida preventiva? Cuando aún no ha ocurrido un accidente, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, por ejemplo, un tomacorriente está generando, pues está en mal estado. Entonces, una medida preventiva sería cambiarlo porque probablemente puede llegar a generar una electrocución de una persona en el momento que vaya a conectar algo allí. Entonces, una medida preventiva es cuando aún no ha ocurrido el accidente, pero puede llegar a ocurrir. Y un incidente es el suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, es decir, el casi me caigo, pero no me pasó nada, es decir, solo fue el susto. Eso se llama el incidente y eso también se debe tener en cuenta dentro de las estadísticas que lleva la empresa dentro del mes. Es decir, dentro del mes, cuántos accidentes han ocurrido y cuántos incidentes han ocurrido, precisamente para tener al día el tema de las medidas correctivas y preventivas. Chicos, yo les voy a enviar estas diapositivas, no se preocupen. Yo creo que ya vamos a dejar hasta aquí por hoy. No sé si tengan alguna pregunta para pues ya para terminar. Tener muy en claro lo de la próxima sesión, que ya es su exposición como tal aquí delante de sus compañeritos. Y pues cómo comparten pantalla, si tienen algún inconveniente me la pueden enviar al WhatsApp o yo ahorita les escribo aquí por la sesión de Meet, les voy a enviar mi correo electrónico, cosa de que si pueden, si tienen inconvenientes para compartir pantalla, yo con mucho gusto les puedo compartir la pantalla de su exposición, solo sea que ustedes empiecen a exponer. Reinel, ¿tienes alguna pregunta? Sí, instructora, para firmar asistencia. Yo ya tomé pantallazo de las personas que asistieron, entonces ya no se preocupen por la asistencia, que ya la tengo acá. Aquí les estoy escribiendo mi correo electrónico para que ese mismo día me lo envíen la exposición y yo, pues si tienen problemas de conectividad o problemas para compartir la pantalla de la sesión de Meet para que puedan exponer, yo con mucho gusto les facilitaría pues exponerle las diapositivas y ustedes empiezan como tal a explicarlas. Profe, una pregunta. Señor. A ustedes sale toditos los integrantes que estamos aquí pues en el momento en el pantallazo. Sí, señor. Ah, ok, perfecto. No hay problema.
Bueno, chicos, tener muy bien claro, entonces para la próxima clase, la exposición de riesgos y la narración del accidente laboral ya para socializar. ¿Qué necesito que tengan en cuenta en la narración del accidente? Que esa sí es en el cuaderno. Que coloquen a qué peligro o riesgo pertenece ese accidente, si fue un riesgo físico, si fue un riesgo químico, o si fue un riesgo mecánico y demás. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, todo es claro. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos también, ¿no? Gracias, Carlos. Otra cosa, la grabación, ahorita apenas termine la clase, yo la envío al grupo de WhatsApp, yo envío la grabación para que todos la puedan ver. Muchas gracias. Pero, profesora, parece que las grabaciones son como muy pesadas para el grupo. Ah, ok. Entonces, si me hacen el favor, de pronto, Carlos, Sí. me puedes colaborar con de pronto con un correo y tú me hicieras el favor o persona que desee, no puede ser Carlos, pero otra persona, que de pronto yo le envío la grabación a ese correo y de pronto esa persona me hiciera el favor y la compartiera a todos los correos de ustedes. Sí, sí, correcto. No, pues si quieren, yo la puedo recibir y en el grupo subir los correos y yo mañana temprano se las envío a todos esos correos. Perfecto. Carlos, ¿me Vale. regalas aquí por el chat de mi tu correo, porfa, para yo tenerlo? ¿Por este chat? Ah, ok, listo, perfecto, ya lo coloco. Si quieres al interno envíamelo, porfa. Vale, listo, ok. ¿Listo? Vale. Listo, bueno. Bueno, entonces chicos, muy buena noche, hasta luego. Ay, Feliz Carlos noche, tutora, y feliz noche para todos. Bueno, gracias. Carlos Ortiz tenía una pregunta, perdón, levantó la mano. Ah, no, qué pena. Bueno, no sé quién más. Bueno, Dios les bendiga, muy buenas noches, que pasen un feliz Gracias. Compañeros, feliz noche para todos. Gracias. Gracias, instructora, por la Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego y feliz noche.